no se imaginan la cantidad de signos y síntomas que podemos observar en ellos. Y siempre es como lo primero que le vamos a ver a un paciente. Así que por eso es muy importante que tengamos el conocimiento de todos estos. Acá lo que voy a hacer es como enlistarle de una forma general como los aspectos básicos que tienen que ser parte de su conocimiento. Y ustedes tienen que reforzar con la teoría del libro. Bueno, en este caso, la bibliografía ha sido tomada de Argente y de Chamorro. Vamos a hablar un poquito acá. Fíjense que, como un recordatorio, ¿verdad? Para ustedes, que sus sentidos van a ser su primera y más poderosa herramienta diagnóstica. El ojo no ve lo que la mente no sabe. Y en la cabeza y el cuello, cada mirada que ustedes hagan es un diagnóstico y cada palpación es una respuesta. Así que tienen que aprender a observar donde otros solo ven y a escuchar lo que el cuerpo calla. Así que esa es como una pequeña reflexión para que vean ustedes la importancia de adquirir toda esta base de conocimientos de semiología para que ustedes se puedan desempeñar de la mejor manera ya como unos profesionales de la salud. A ver, la otra. El objetivo general de esta clase es que al finalizar la sesión, el estudiante será capaz de realizar un examen físico integral de cabeza y cuello mediante la aplicación sistemática de las técnicas básicas de exploración física, demostrando para ello una destreza de la técnica e integrando los hallazgos encontrados al examen físico con la sospecha clínica de las patologías más prevalentes. Y los objetivos de aprendizaje, pues primero, como siempre, recordar la anatomía y fisiología de la cabeza y cuello, identificando las estructuras relevantes para el examen físico del paciente. Realizar un examen físico completo de cabeza y cuello, pero aplicando de forma sistemática las técnicas básicas del examen físico. Y también el otro objetivo es que ustedes interpreten los hallazgos clínicos que encuentren, los vayan relacionando con las posibles patologías o condiciones médicas específicas de cada una de las personas. Bueno, en cuanto al examen físico de cabeza y cuello, en general, siempre y para todo tipo de examen, las técnicas básicas del examen físico son inspección, palpación, percusión y auscultación. Y el equipo instrumental completo es indispensable que siempre lo anden cargando y sobre todo que esté en buen estado, con las baterías buenas, sobre todo cuando vamos a hacer examen de boca, examen de ojos, que son los que tenemos acá, fondo de ojo, entonces todo su equipo completo, con buenas baterías, en buen estado y siempre, siempre las medidas de bioseguridad. Así es que el alcohol gel no puede faltarle a la hora de realizar cualquier técnica básica del examen físico. Ahora sí, vamos con el examen. A través de la inspección, vamos a empezar a hablar de ello. Fíjense que en cuanto a la inspección, pues vamos a ver en general una conformación y vamos a hablar de la normalidad. Si el cráneo tiene forma normal, decimos que es normotráneo, pero también puede estar con deformidades, ya sea por traumatismos, por tumores. Podemos observar también posiciones anormales, por ejemplo, en la tortícolis, que yo creo que ya han visto o a veces uno mismo la ha padecido. A través de la inspección también podemos observar movimientos anormales, como en el signo de Muset, perfiles del rostro y signos clínicos de mucha importancia. Si hablamos de normalidad en cuanto al diámetro longitudinal de la cabeza, vamos a decir que este es algo mayor, el transversal, en una relación aproximadamente de 5 a 3. Entonces, acá pueden ver un cráneo normal, uno con braquicefalia y uno con dolicocefalia. La braquicefalia es cuando el diámetro transversal, o sea, de oreja a oreja, tiende a acercarse al longitudinal. Y mucha literatura la relaciona con las personas que tienen el hábito pícnico. Cuando el diámetro longitudinal es el que aumenta, entonces se llama dolicocefalia y está bien relacionado con las personas que tienen un hábito leptosómico. También muchos se consideran que pueden ser características raciales
o características familiares, que ya todos tienen esa misma conformación. Todo esto lo podemos conocer a través del índice cefálico, que es la relación entre el diámetro transversal y el diámetro anteroposterior. Y acá tenemos, como siempre, el cráneo mesocéfalo, el dolicocéfalo y el braquicéfalo. Si el dolicocéfalo va a tener un índice aproximado del 70 y el braquicéfalo un índice aproximado de 87. Entonces, así es como hacemos esa relación con esa fórmula. Continuando con el examen físico de cabeza, pues además de la inspección, en la inspección podemos observar deformidades como la macrocefalia, en hidrocefalia congénita, en raquitismo, en atromegalia, en la enfermedad de Payet. Y la microcefalia, la braquicefalia, la turricefalia, la dolicocefalia, que son diferentes conformaciones del cráneo. También podemos observar masas, hematomas, alopecia derivada de tiñas, de impétigos, sífilis, lupus, consumo de drogas, calvicie, lesiones en la piel como los tumores, los nevus y también los parásitos. Todo eso solamente a la inspección. Como les decía anteriormente, posiciones anormales en la tortícolis, movimientos. Por ejemplo, acá lo que les mencionaba del signo de Muset, que son tenues flexiones rítmicas del corazón por insuficiencia aórtica, pero la cabeza del paciente en una insuficiencia aórtica se va a mover al ritmo del corazón. También en Parkinson, pues vamos a observar una fase de rigidez y también puede haber un temblor fino en toda la cabeza. Además, en la inspección podemos verificar los diferentes perfiles del rostro. Y en esta gráfica pueden ver que está el perfil promedio, está el perfil recto, el que tiene la mandíbula hipoplásica y el que tiene la mandíbula prominente, que son de las diferentes conformaciones o perfiles del rostro. Y continuando hablando del rostro, pues vamos con la frente. La frente es la zona que queda entre la implantación del cabello y las cejas y habitualmente es más amplia en el hombre que en la mujer. Cuando esta amplitud resulta más exagerada por la prominencia del hueso frontal, vamos a hablar de una frente olímpica y está también relacionada con el raquitismo, la hidrocefalia, la heredosífilis o también puede ser algo hereditario o ya constitucional del paciente. A través del entrecejo fruncido podemos observar aspectos como depresión o angustia. Y aquí volvemos al lenguaje no verbal. La persona no puede ser que no esté hablando, pero le vemos el entrecejo fruncido y las arrugas en su frente, pues ya uno dice, está preocupado, con solo verlo. La imposibilidad de arrugar un lado de la frente, esa la vamos a observar más frecuentemente cuando se den las parálisis periféricas del nervio facial o séptimo par craneal. En cuanto a las cejas van a constituir una agrupación pilosa, a través de las cuales vamos a ver una gran expresividad. Por ejemplo, de sorpresa, de asombro, agresión, cuando estamos enojados, cuando estamos felices. Siempre las cejas son uno de los puntos focales y por eso el contacto visual siempre va a ser importante cuando tratemos a nuestros pacientes, porque podemos estar observando todos esos aspectos y obviamente ellos en nosotros. Y entonces en las cejas podemos observar una alopecia superciliar, por ejemplo, puede ser total o parcial en el hipopituitarismo y en la sífilis. Y también se puede dar una caída del tercio externo de la ceja y ese es un signo de hipotiroidismo. En el examen físico de la cabeza, aquí en general en estas imágenes podemos ver un caso de hidrocefalia, una microcefalia, calvicie, tiñas producidas por alopecia, perdón, producida por algún tipo de tiña. También ahí hay uno con cuero cabelludo con una garrapata, con una lesión impetiginizada. También están los ectoparásitos, la atromegalia y en los cráneos de los bebés pues está el dólico cefálico y el braquicefálico. También en solo el cráneo, la cara, podemos observar estos signos. Estos son muy famosos y también en cirugía los van a ver con mucho más detalle, que es el signo del mapache y el signo de Batley, que estos nos van a estar indicando una fractura en la base del cráneo. Y entonces pueden ver ahí las equimosis en donde están ubicadas.
Eso es en cuanto a el cráneo, la frente, las cejas. Ahora vamos con los ojos. Pues los ojos son una fuente muy rica de semiología. En los párpados podemos encontrar edema y este puede ser bilateral. Si es bilateral, nos indica un edema renal o un síndrome nefrótico. Si es unilateral, vamos a pensar en una enfermedad de Chaga o un signo de Romaña, que es el que aparece en la imagen, que es producido por la picadura de la chinche, que está caracterizado también de una conjuntivitis ipsilateral más linfadenopatías periauriculares. En los párpados también podemos encontrar la blefaritis, que con el tiempo nos van a producir un ectoprión, que es el que está en la imagen, y un endoprión. Y la inflamación del saco lagrimal, pues la conocemos como datriocistitis, que es la otra imagen que aparece ahí, muchas veces acompañada de secreción purulenta. En el examen físico de los ojos también, a la imposibilidad de elevar el párpado superior, siempre se relaciona a una parálisis del tercer par y se conoce como blefaroespasmo. Si la caída solo es parcial y se acompaña el blefaroespasmo de miosis, enoftalmo y anhidrosis, entonces en ese se debe diagnosticar el síndrome de Claude-Bernard Horner. Y esa es la triada, miosis, enoftalmo y anhidrosis, aparte del blefarospasmo. Y también está el lago, que es la primera imagen que pueden observar. El lago oftalmo, ahí esa es la imposibilidad de ocluir el párpado por una parálisis facial del séptimo par, que es la imagen del centro, y la ptosis palpebral, que esa se denomina blefaroptosis y que es un descenso permanente del párpado superior, ya sea por un envejecimiento o por una disfunción del músculo elevador del párpado. Y estas son como a nivel de cirugías plásticas, son de las cirugías de corrección más frecuentes que se dan. También en los ojos, por ejemplo, en el síndrome de Down, pues conocemos el famoso pliegue en epicanto que está ubicado en el ángulo interno del ojo. También podemos observar en la segunda imagen anemia. Y eso, o sea, ven bien pálido la conjuntiva palpebral y la conjuntiva vulvar incluso se ve mucho más blanca de lo normal y los vasitos, cuando uno dice inyección vascular, apenas se logra ver, pero es porque es un caso de anemia ya bastante marcado. La conjuntiva vulvar, pues en esta también puede mostrarnos ictericias, hemorragias, que uno dice, consultó por una hemorragia y al examen después el diagnóstico puede salir siendo una hemorragia conjuntival. La epífora, y que es el aumento del lagrimeo, y la disminución se llama xeroftalmia, y esa la pueden ver más frecuentemente en el síndrome de Sjögren. Y aquí tenemos otras imágenes de los ojos. Tenemos el niño con edema bipalpebral, ahí es una enfermedad renal, el signo de Romaña, una conjuntiva ictérica, tenemos una hemorragia conjuntival, tenemos los ojos en epicanto y el síndrome de Claude-Bernard Horner. En cuanto al examen del globo ocular, pues si está protuido, se llama exoftalmo. Si es bilateral, pues podemos pensar en una enfermedad de Drey-Basedow, y si es unilateral, pues pensamos en tumores. Y también el globo ocular puede estar hundido. Ahí se llama enoftalmo. Y si es bilateral, pensamos en deshidratación. Pero si es unilateral, pues nos vamos con el síndrome de Claude-Bernard Horner. En cuanto a los globos oculares, pues siempre se van a mover de un modo armónico. Cada uno de ellos se va a desviar en la dirección que nosotros le pidamos al paciente que él pueda ver. Pero hay ocasiones en las que hay un desviamiento anormal y es el estrabismo. Entonces, este estrabismo se clasifica en estrabismo convergente, que es cuando van los dos hacia adentro, los globos oculares hacia adentro. Divergente cuando los dos globos oculares van hacia afuera, subvergente cuando los globos oculares van hacia arriba y subvergente cuando van hacia abajo. Los pares craneales que van a estar relacionados con estas afecciones son el tercer par, el cuarto y el sexto.
En cuanto al nistagmo, pues decimos que es el temblor rítmico e involuntario de los globos oculares. Mayormente es horizontal y se da cuando se sospecha sobre todo de lesiones laberínticas y también puede ir acompañado, por ejemplo, en casos cuando la paciente consulta con vértigo y otras afecciones neurológicas. La córnea. La característica de la córnea es que cuando ustedes la examinen, nos vamos a posicionar de una forma lateral y vamos a iluminar la córnea de arriba hacia abajo, pidiéndole al paciente que vea un punto fijo. Entonces la córnea tiene que tener la característica de ser lisa, transparente y brillante. Y siempre tiene que ser así, lisa, transparente y brillante. Si no tiene esas características, entonces tenemos que buscar qué es lo que hay. Y por ejemplo, si hay una opacidad, pues se puede deber a la edad. Entonces están las famosas cataratas que menciona, que se conocen. Y también muchas veces con los años, en la parte periférica de la córnea se va formando el arco senil, que es como una orillita como blanquita, grisácea, que no tiene así como un significado patológico, aunque algunos lo relacionan cuando hay síndromes metabólicos en el paciente. Pero también hay otro tipo de anillo, que es un anillo ya pigmentado, que es color café rojizo, que rodea todo el limbo corneal y en ese caso se va a llamar eh, anillo de Kaiser-Fleischer y que es de la enfermedad de Wilson. En cuanto a las pupilas, pues esperamos que sean isocóricas. Eso es lo normal. Pupilas isocóricas y reactivas a la luz. Y es cuando decimos que las pupilas son pirla. Pupilas isocóricas reactivas a la luz y a la acomodación. Entonces, pero de repente son desiguales. Y entonces en este caso se va a llamar anisocoria. En ausencia de iridectomía, debemos de pensar en una sífilis del sistema nervioso, la cual se confirma con ausencia de reflejo pupilar a la luz. Y a este signo se le llama signo de Archie-Robertson. La ceguera, pues se llama amaurosis semiológicamente, y a la disminución de la visión le vamos a llamar ambliopía. En cuanto al examen del físico de los ojos, pues en cuanto a la ceguera, si es de la mitad del campo del ojo se va a denominar hemianopsia, pero si es de un lugar bien delimitado, pues se llama escotoma. La ceguera a los colores se denomina distromatopsia, que es un trastorno congénito, por ejemplo, los pacientes que tienen daltonismo, pues, y también en alguna sobredosis por algún tipo de consumo de drogas o los digitálicos. Y la sensación desagradable e incluso dolorosa a la luz, pues es la fotofobia. Y acá en las imágenes pueden ver los diferentes tipos de estrabismo, exoftalmo. La primera imagen es un exoftalmo, la segunda un endoftalmo. Las pupilas, miren, en este pueden estar más dilatadas, acá están anisocóricas y en este tenemos los tipos de estrabismo, con el convergente, divergente y el estrabismo vertical. Y si nos vamos al examen físico de los ojos, ya en imágenes, pues tenemos en la primera imagen la chalación, una chalación del párpado superior. Tenemos que investigar qué es chalación, no es lo mismo que el orzuelo, así que son de las tareas que ya les van quedando. Para que vean cuál es la diferencia. También el arco senil en la segunda imagen, si ven alrededor de la córnea, está una línea pequeña como blanquecina, ese es el arco senil. Acá en la conjuntiva vulvar se observa un engrosamiento, entonces ese se llama pingüécula. Y si ven la diferencia, la pingüécula no llega a la córnea. En cambio, el terigión que está abajo, sí, ya nos va cubriendo la córnea. Entonces, esa es una de las diferencias también entre pingüécula y terigión. Tenemos una hemorragia subconjuntival, tenemos el famoso santelasma, que muchas veces, que es la primera imagen de la línea de abajo, que muchos lo relacionan con personas que tienen hipertrigliceridemia, hiperlipidemias en general y que pueden presentar este tipo de afecciones. Acá, este es el otro arco que les decía yo que podían estar rodeando la córnea, pero este es en la enfermedad de Wilson. Y acá, pues, otros tipos de orzuelos.
El examen de fondo de ojo también se va a complementar cuando ya realizamos examen de fondo de ojo y la agudeza visual, pero eso lo vamos a ver en la clase del lunes. En cuanto al examen físico de la nariz, pues vamos a hablar que hay una gran variedad de narices y la nariz muchas veces va a depender cómo se ve usted, cómo es su rostro, porque digamos si yo le pongo la nariz de Natalie y se la pongo a Nancy, ya no se van a ver iguales. Entonces, la nariz es parte de su personalidad y por eso es que cuando hay muchas personas que tienen, ah, así como, ¿cómo les explico? Como que no se sienten bien con su físico. Entonces, de las primeras cosas que tienden a cambiarse, a remodelarse, es la nariz. Y por eso es que también en cirugía plástica son de las cirugías mucho más frecuentes por la parte estética. Pero también acuérdense que hay otro tipo de deformaciones, por ejemplo, por traumatismos antiguos que pueden como desviarla. También están otras deformidades, por ejemplo, en este caso como la nariz en silla de montar, que está relacionada con la heredosífilis o con la ocena de la rinitis crónica atrófica. La hipertrofia global de la nariz con un aspecto afrutillado, a esto se le conoce como rinofima o acné rosácea, que es la segunda imagen. El color de la nariz, pues puede ser violáceo en una cianosis, puede ser rubicunda en un lupus eritematoso y también vamos a ver que por ahí pasa como el cuerpo de la mariposa, porque el lupus se caracteriza porque en el rostro se observa como una sombra como que es mariposa, pero cabal en la nariz es como que pasara el cuerpo. Y también en alcoholismo se puede ver así bastante rubicunda. En cuanto a las secreciones, acuérdense si hay infecciones virales, bacterianas de las vías respiratorias, pues va a haber diversidad de secreciones. Tenemos las diferentes rinorreas que pueden ser hialinas, cerosas y purulentas y otro tipo de secreción, pues que al sangrado nasal le vamos a denominar epistaxis. Cuando hablamos de la epistaxis, es importante que estudiemos cuáles son las causas que nos van a estar produciendo la epistaxis. Y también tienen que estudiar, y en la parte también de la tarea, que vayan a revisar el plexo de Kieselbach, porque ese es el plexo que está mucho más relacionado con este tipo de sangramientos. Acá también una de las causas más frecuentes de la epistaxis es el simple y sencillo hurgamiento. La gente se pasa ahí hurgando la nariz, las fosas nasales y ellos mismos se provocan ese sangramiento. Pero sí, importante revisar otras causas y es lo de la anatomía y cuál es la relación del plexo de Kieselbach en la epistaxis. En las fosas nasales, pues también podemos encontrar pólipos, atrofia de la mucosa nasal, muchas veces por personas que padecen de rinitis alérgicas diatrónicas y utilizan mucho tipo de esteroides o medicamentos para ayudarse con su sintomatología. También podemos encontrar masas, desviaciones y perforaciones del tabique nasal que van a estar relacionadas con el consumo también de drogas. Entre los trastornos cualitativos y cuantitativos de la función olfatoria, eso es importante también conocerlo. Los cualitativos son las disosmias y las parosmias y los cuantitativos, la anosmia, la hiposmia y la hiperosmia. Entonces, tienen que ir a ver en qué caso se va a dar cada uno de estos tipos de trastornos para que lo puedan ya aprender de una forma mucho más completa. En cuanto a los tipos de nariz, pues la nariz recta, que siempre la relacionan con los de la mitología griega. Entonces está la de Augusto, la nariz griega de la de Venus de Milo, la nariz aguileña respingada o arremangada, que son como prototipos de tipos de nariz, pero que también pueden encontrar una diversidad. Y acá un señor con una rinofima, esta es una pintura del viejo con su nieto, antiquísima la pintura, pero si pueden ver, las enfermedades siempre han existido y por eso es uno de los ejemplos de cómo se ve la nariz así afrutillada, como les decía anteriormente, pero se llama rinofima. En cuanto al oído, el examen, cuando observamos el oído, observamos la oreja, todo el pabellón auricular, si es normal, el tamaño, la implantación, la coloración, si hay salida de secreción, pero también en cuanto al tamaño, nos tiene que llamar la atención si tiene un tamaño normal, si el pabellón es muy pequeñito o ausente casi, se llama mitrotia, y si está
de mayor tamaño, pues es la matrotia. El color, este va a ser indicativo de muchas situaciones. Si el pabellón está con cianosis, si está pálido, si está histérico, incluso si hay eritema, pues nos está indicando algo. Eso en cuanto a la inspección. Los nódulos en la durahelix están relacionados con los tofos, se llaman tofos, y están relacionados con la hiperuricemia o con la gota. En el conducto auditivo externo también podemos encontrar salida de líquido cefalorraquídeo producido por una fractura en la base del cráneo, y en este caso se llama otorraquia. Pero si la salida de secreción es purulenta, por ejemplo en una otitis media supurada, también puede existir, y la otorragia, que es la salida así sanguínea, y por alguna hemorragia es otorragia. Y es frecuente también encontrar cuerpos extraños porque los niños sobre todo, o incluso personas adultas, muchas veces con los hisopos se encuentran mucho algodón acumulado, también insectos, cucarachas, hormigas, abejitas, lo que sea, puede entrar allá en su oído. También en los niños, que ellos suelen meterse juguetes, florcitas, semillitas de las frutas que consumen, etcétera. Así que tienen que estar preparados para saber cómo van a hacer un manejo de un cuerpo extraño. En cuanto a la audición, pues si está muy exaltada se llama hiperacusia. Cuando está disminuida se llama hipoacusia, y si hay ausencia de la audición, acusia. En cuanto a la presencia de ruidos en los oídos, si los ruidos son agudos, son los famosos tinnitus, pero si ya son graves, se llaman acúfenos. Entonces, esa es la diferencia, que cuando le preguntamos a nuestro paciente si ha padecido alguna vez de escuchar sonidos en al escuchar, pues, entonces, preguntarle cómo son esos sonidos para poderlo catalogar exactamente en donde corresponde, ya sea tinnitus o acúfenos. Si hay fiebre, si hay otalgia y hay otorrea y hay dolor postauricular en la base de la mastoides, entonces obviamente pensamos en una mastoiditis. También una parotiditis, que es la inflamación de la glándula parótida. Como el dolor aumenta con la presión y la masticación, también puede haber como dolor irradiado hacia el oído. También se pueden presentar tumores, y el más común es el adenoma pleomorfo o tumor mixto benigno. Acá, mire los diferentes tamaños de la oreja: una oreja de tamaño normal, una mitrotia, y tenemos también los tofos. En el examen de oído hay que explicarle al paciente que es un examen que no es doloroso. Y acá, incluso con los niños, la comunicación es básica para poder realizar el examen de una forma adecuada. En las prácticas de simulación vamos a ver esto con mucho más detalle, pero sí en la forma en la que tienen que agarrar el otoscopio para hacer una adecuada otoscopía. En el examen de oído, pues se inicia con una inspección, como les decía, de la aurícula u oreja: forma, tamaño, implantación, color, presencia de masas, manchas, secreciones, tumoraciones, nodulaciones, cicatrices, todo lo que pueda tener, y el aspecto de la piel. Pero muchas veces cuando ya hacemos la palpación hay sensación de dolor cuando movilizamos el pabellón, que se moviliza hacia atrás, hacia arriba y hacia afuera. Entonces, esa sensación de dolor nos está refiriendo que lo más probable es que el paciente tenga una otitis. Luego vamos a ver si es una otitis media, una otitis purulenta o solamente una otitis. Luego también se debe establecer en la forma del canal. Cuando vamos entrando con el otoscopio, pues observamos el canal. Este canal, la piel es muy sensible, por eso tenemos que entrar con mucho cuidado y de no ir topando en las paredes, sobre todo si hay ya una otitis. Cuando eligen el otoscopio, pues, y el tamaño del espéculo que le coloquen va a ser de acuerdo al canal del paciente, del conducto auditivo externo, y lo vamos a insertar de una manera suave. Y como les decía, traccionando el pabellón auricular hacia atrás, hacia arriba y hacia afuera. Y luego, bajo visión directa, pues vamos a examinar el conducto auditivo externo y la membrana timpánica. Acá, pues siempre es importante que la cabeza del paciente esté inclinada, y ahí vamos a determinar las partes del tímpano. En cuanto al tímpano, acuérdense que el mango del martillo nos va a dividir,
básicamente en cuadrantes. Entonces arriba vamos a tener la pars flácida, en la parte inferior tenemos la pars tensa, está el mango del martillo, el lumbo u ombligo y acá por la parte tensa se produce el cono luminoso o cono de Pulitzer y el cual es muy importante porque cuando hay alguna patología generalmente no se ve tan luminoso el tímpano. Entonces, acá la parte flácida es la región que tiende a retraerse o a bombarse con más frecuencia, pues su elasticidad es menor. Y esta zona se debe examinar cuidadosamente, sobre todo cuando pensamos que tiene una aticitis, o sea, una inflamación del ático. En la parte tensa, pues ahí es donde vamos a visualizar lo que les mencionaba, el triángulo luminoso o triángulo de Pulitzer. Y esta, si se ve opaco, pues o no está, es el signo, ¿verdad? Precoz de una alteración a nivel timpánico, de una retracción, una inflamación de la membrana. Entonces tenemos que ser muy acuciosos a la hora de examinar el tímpano. También acá en autoscopía podemos observar diferentes tipos de derrames, de secreciones. Como les decía, líquido cefalorraquídeo, un líquido ambarino, hemático, y ahí tenemos que irlo relacionando de dónde puede venir. Si hay una presencia sanguínea en el tímpano, pues se llama hemotímpano. Y también va siempre relacionado a una fractura del hueso temporal. Cuando observamos el tímpano, pues tenemos que dividirlo en cuadrantes. Y eso es muy importante porque dividimos en cuadrantes para determinar exactamente a dónde está la lesión y también decimos como en sentido de las agujas del reloj. Entonces, acá hacemos la división y decimos cuadrante póstero superior, antero superior, póstero inferior y antero inferior. Y así nos va ayudando a ubicar todas las lesiones que podemos observar. Y se observa, tenemos que hacerlo en los dos oídos. Y siempre si examinamos, vamos a examinar el oído sano primero y después el oído con la patología. También cuando el paciente tiene vértigo, siempre tenemos que buscar la presencia de nixtaco. Y acá, pues las patologías del oído, del pabellón auricular, pues ahí pueden ver diferentes patologías, desde como lesiones furunculares, eritematosas, hemorrágicas, acá secreción purulenta. Acá hay una imagen en donde les dice el modo de investigar la sensibilidad dolorosa a nivel mastoideo en esta parte y también el tumor mixto benigno de la glándula parótida que también es frecuente y así como se observan acá pueden haber enfermedades por hongos, enfermedades por bacterias, cuerpos extraños, animalitos que estén incrustados, etcétera. En cuanto vamos al examen físico de la boca, pues acá vamos a iniciar desde los labios y difícilmente se nos va a escapar como un labio leporino. Así que siempre también en este examen de la boca es importante que ustedes estén pendientes como del olor, del aliento, qué tipo de aliento tiene el paciente. Entre las lesiones como más frecuentes que van a observar, pues está el herpes labial, la queilosis o estomatitis angular, las melanoplaquias relacionadas con la enfermedad de Addison, las estomatitis, las anginas de Ludwig, la gingivitis, la hipertrofia gingival, también que son frecuentes. Y acá tenemos las imágenes del labio leporino, diferentes tipos de gingivitis, las aftas, el herpes. Y acá este tipo de quistes que muchas veces salen tanto en la mucosa del labio como en las encías, que también se conocen como epulis. La periodontitis, esta puede llevar a la movilización de los dientes y a una piorrea. En cuanto a los dientes, aquí siempre nos van a importar más los que faltan y los vamos a describir como una anodoncia. También hay deformidades congénitas que son por el ejemplo de acá serían los dientes de Hutchinson, que son como dientes como de tiburón. Ya les voy a poner una fotografía más adelante y que está relacionada con una sífilis congénita. En cuanto a la lengua, pues esperamos que sea normal, rosada, papilada, pero muchas veces hay cambios en esa lengua. Entonces podemos hablar de la lengua de perico, de la lengua negra, de la lengua velluda.
La lengua escrotal, que también tiene esas dietas predominantemente transversales, muchas son congénitas y no tienen mucho significado patológico, la escrotal. Pero también hay otros tipos de lengua que sí nos van a estar indicando que hay una patología. La lengua con una placa saburral, esta es como de las más comunes, pero no tiene una importancia así semiológica tan marcada. Pero, por ejemplo, sí la vamos a observar en muchas patologías. La lengua de perico también son de las lenguas que ustedes tienen que conocer en qué casos se dan. Y la lengua geográfica, porque muchas veces confunden la lengua geográfica con lesiones herpéticas, entonces, y le dan un mal manejo. Al final el paciente le están dando aciclovir, poniéndole medicamentos en la lengua, cuando en realidad no le va a hacer nada, porque es una lengua geográfica que es característica de ciertas condiciones. Así que tienen que a profundizar más en eso. El temblor de la lengua también lo podemos encontrar en alcoholismo, tirotoxicosis y en algunas afecciones neurológicas. El tamaño de la lengua también, si es muy grande, por ejemplo, pueden verla y que ya se sale de la cavidad oral, pues se llama macroglosia y la podemos observar en el mixedema idiopático, en acromegalia, tretinismo y en los niños con síndrome de Down. La atrofia de las papilas, esta es la lengua lisa, la vamos a observar en la anemia de Biermer y en algunas personas que también utilizan prótesis de acrílicos en la parte superior de su dentadura. La lengua también es un asiento para las aftas, los fuegos, y ahí podemos encontrar las lesiones por cándida conocidas como Muget. Entonces aquí tenemos el ejemplo de los dientes de Hutchinson, otro tipo de gingivitis, la lengua escrotal, la lengua saburral y otro tipo de lesiones que pueden observar. En el examen físico de la boca, como les decía, el aliento o fector oris tiene una importancia semiológica muy importante, porque con solo percibir el aliento de la persona vamos a darnos cuenta si está asociado a afecciones dentales, tonsilares, nasales, respiratorias, pilóricas. También percibir su olor en ketoacidosis, urémico, en insuficiencia hepática, un olor almendrado y el alcoholismo, ¿verdad? Es bastante frecuente. El trismus, esta es la imposibilidad de abrir la boca y es producida por un espasmo de los músculos masticadores. Y esta la podemos observar en abscesos peritonsulares, cuando las molares se complican, en una aortitis temporomaxilar, en el tétano, en la rabia, en la intoxicación por estricnina y en casos de histeria. En cuanto a las faringes y las amígdalas, pues cuando se inflaman, toda esa área, pues podemos hablar de la faringitis, de las amigdalitis y que estas pueden ser virales o bacterianas y estas se producen difonía, una coriza y pueden también comprometer la nariz. Pero está la faringitis estreptocócica, la faringitis dictérica, que es rara y que estas sí ya pueden ir acompañadas de taquicardia, palidez y un exudado pseudomembranoso. En el paladar duro, si se presentan deformaciones, pues ojivales están relacionados a cardiopatías congénitas y la cialorrea. Esta se observa en diversas formas de estomatitis secundarias a drogas y afecciones neurológicas. Por ejemplo, en el Parkinson, parálisis del doceavo par, parálisis vulvar o pseudovulvar. Y la serostomía es la resequedad de la boca y se observa en la respiración bucal, síndrome de Sjögren, obstrucción de los conductos nasales y en la deshidratación. Entonces acá, miren, allá en el paladar, pues se ve un orificio. Y acá, miren, esta es una amigdalitis con un exudado pseudomembranoso, ya sería una faringoamigdalitis bacteriana. En cuanto a esta parte, es importante que recuerden palabras como tonsilolitos. ¿Qué son los tonsilolitos? ¿Qué son los arcos palatolosos, los arcos palatofaringios, la úvula también, que es una estructura anatómica muy importante de esta región? Y tienen que como tener certeza de qué es lo que van a encontrar ahí y las características. Ahora pasamos al examen físico del cuello. El examen físico del cuello pues nos va a comprender la inspección, palpación y auscultación. En cuanto a esto, pues son 7 elementos los que vamos a considerar. En cuanto a la forma, la piel, yugular externa, pulso arterial y venoso,
ganglios linfáticos y tiroides. Son diversas estructuras que van a estar delimitando los triángulos del cuello y pues acuérdense que el cuello de forma cilíndrica, en el hombre es mucho más prominente por el desarrollo de la laringe y en la mujer pues por los pliegues cutáneos transversales. En el examen físico del cuello, pues si no nos acordamos muy bien, pues hay que ir a repasar la anatomía y acuérdense cómo se divide, que tenemos el triángulo mentoniano, el triángulo submaxilar, el triángulo carotidio inferior o muscular, el triángulo supraclavicular, el triángulo posterior, el triángulo parotidio. ¿Por qué nos importa todo eso? Porque cuando vayamos a delimitar alguna lesión, tenemos que ser específicos en qué triángulo está ubicada la lesión. Si es la cadena ganglionar, pues también tenemos que especificar en qué parte de la cadena ganglionar o a qué nivel en donde está la afección que estamos palpando en ese momento. Cuando hacemos examen físico del cuello, pues como les decía, va a comprender inspección, palpación y auscultación. Se realiza con el paciente sentado en un lugar con buena iluminación y el cuello debe estar descubierto, al menos hasta el tercio superior del tórax y levemente extendido. Siempre vamos a observar el cuello de frente, lateral y tangencialmente. A la vez tenemos que tener un vaso con agua a la mano si al paciente, en caso de que al paciente se le dificulte la acción de deglutir. Acá, en cuanto a la movilidad de los músculos del cuello, esta se explora de una forma pasiva y activa a través de los movimientos de flexión anterior y posterior. Se va inclinando la cabeza hacia adelante, hacia atrás y la inclinación lateral derecha e izquierda y la rotación izquierda o derecha, así como vemos en las imágenes. Pues si hay una limitación variable, nos hace pensar en afecciones reumatológicas agudas o algunas que ya son de largo tiempo, también en algún tipo de espondilitis, espondiloartrosis o la espondiloartritis anquilosante. Si ya hay mucha rigidez y mucho dolor. Y en la meningitis cerebroespinal, pues hay rigidez del cuello por una contractura cervical, especialmente de la flexión anterior. Y aquí es donde están los famosos signos de Kernig, signo de Brusinski, que cuando están en el área de neurología, pues ahí los van a poder evidenciar más frecuentemente. En cuanto al examen físico del cuello, las alteraciones de la forma del cuello van a estar dadas por el aumento del tamaño de los ganglios, que son las adenopatías, también por la tiroides, que son los bocios, que nos generan los bocios, y algunas masas, ya sea de tipo benigno o maligno, por ejemplo, los lipomas, los quistes branquiales, quistes tiroideos, los hidromas o tumores vasculares. También aquí se incluyen los aneurismas carotídeos y los tumores del cuerpo carotídeo. Los quistes siempre pueden inflamarse y dar lugar a algún tipo de fístulas u otras afecciones. Por ejemplo, acá vamos a hablar del hidroma quístico, que este es uno de los más que se observa en la primera infancia y es bien característico en la primera infancia y es el único tumor brillante y traslúcido del cuello, el hidroma quístico. El quiste tiroidoso. Este se ubica en la línea media por encima del cartílago tiroides y este sube cuando se saca la lengua en el quiste tiroidoso. Al decirle al paciente, saque la lengua, el quiste tiroidoso va a subir. Y entonces este nos ayuda a hacer un diagnóstico diferencial de otros quistes del cuello o de las masas tiroideas. Si hablamos de tortícolis, pues ya decíamos desde un inicio la inclinación y rotación de la cabeza hacia el lado por un espasmo tónico e intermitente de los músculos del cuello. Aquí específicamente el que está más contraído va a ser el esternocleidomastoideo. Acá en estas imágenes, pues en la primera es un quiste braquial. En el segundo, como les decía, relacionado a la primera infancia y es el tumor así traslúcido, es el hidroma quístico. Acá, hablando de que los quistes generalmente generan fístulas, pues aquí está una fístula tiroidosa y un absceso tuberculoso, que se conoce como absceso en botón de camisa. En cuanto al examen físico del cuello, en cuanto a la piel, acuérdense siempre buscar cicatrices, estrafolodermias, cicatrices de cirugías previas, por ejemplo, de una tiroidectomía, orificios externos que puedan estar en el cuello, que puedan estar relacionados con algún tipo de fístula
que van relacionados con los quistes, pero esto casi siempre ya es congénito. Si vamos a ver la yugular externa, pues si estamos en posición de pie o sentados, no es visible, pero cuando se observa distendida y tensa, nos está diciendo que hay una hipertensión venosa. Entonces, cuando uno dice ingurgitación yugular. También acá, en la insuficiencia cardíaca derecha, en un tamponamiento cardíaco, pericarditis constrictiva, es que podemos observar esas ingurgitaciones yugulares. Se distienden en algunos casos cuando hablamos, las personas que cantan, pero esas yugulares son flácidas a la palpación. En cambio, en la ingurgitación yugular, la consistencia es diferente. El pulso carotidio. Este es fácilmente visible, palpable en el tercio superior del cuello, por delante de del borde anterior del músculo esternocleidomastoideo, y es el que generalmente vamos a buscar cuando hacemos la resucitación cardiopulmonar. Pero también acá se puede poner en evidencia una alteración del ritmo cardíaco, por ejemplo, una extrasistolia, una fibrilación auricular. También en otros casos, pues una anemia severa, en un hipertiroidismo y una fístula arteriovenosa. Hay un signo que es bien especial, que es- son movimientos bruscos y amplios que se dan en la insuficiencia aórtica, pero son movimientos bruscos y amplios de la cabeza. Entonces, que se van a estar moviendo de una forma rítmica en la cabeza, así, pero van bien sincrónicos con el pulso arterial. Ese es el signo de Muset, movimientos rítmicos de la cabeza relacionados con el pulso arterial. La obstrucción de las carotidias también se puede deber a una aterosclerosis presentando asimetría o ausencia del pulso carotidio. El pulso venoso. Este viene dado por la yugular profunda. No es visible y a veces es difícil diferenciarlo del pulso carotidio. El pulso venoso es suave, difuso, ondulante, y el arterial es fuerte y visible en condiciones normales. El tipo de modificaciones de las ondas ayuda al diagnóstico de algunas arritmias, por ejemplo, fibrilación auricular, hipertensión arterial pulmonar y valvulopatías tricuspídeas. Las patologías más frecuentes que vamos a encontrar en el examen físico del cuello, por ejemplo, ya venimos mencionando adenopatías, bocios, tortícolis, soplos carotidios, alteraciones del pulso carotidio, distensión yugular, ingurgitación yugular, alteraciones del pulso venoso y cicatrices. Menos frecuentes, lipomas, quistes, fístulas y tumores vasculares. En cuanto a los ganglios, que también son parte importante del cuello, acuérdense que se clasifican en 7 grupos: de ganglios occipitales, retroauriculares, preauriculares, submentonianos, submandibulares, cervicales posteriores, cervicales anteriores, superficiales y profundos. Y entonces, y hay otro tipo de ganglios, pero ahorita nos vamos a centrar en eso. Entonces, siempre es importante que vayan haciendo las divisiones acá por regiones en el cuello, para que ustedes puedan decir en cuál ganglio, en qué cadena ganglionar es la afectada. Los ganglios occipitales pues reciben linfáticos del cuero cabelludo y drenan en los cervicales profundos. Y se pueden observar, por ejemplo, cuando el paciente tiene piojos, la famosa pediculosis, pues ahí lo podemos observar. Los retroauriculares o mastoideos, estos reciben drenaje del conducto auditivo externo, de la parte posterior de la oreja y de la región temporal de la piel cabelluda. Entonces acá, por ejemplo, en un cuadro febril, es muy sugestiva de rubiola. Cuando hay rubiola, en un cuadro febril y hay una adenopatía retroauricular, tenemos que pensar en rubiola. Su presencia es un factor importante también para el diagnóstico diferencial con el sarampión, ¿verdad? Que ya en las noticias se están escuchando que andan unos casos por ahí. Entonces, a nivel de Centroamérica, ¿verdad? Pero que ya era una enfermedad que acá estaba erradicada. Así que siempre tenemos, pero tener presente que puede volver, y entonces tenemos que aprender a hacer los diagnósticos diferenciales. Los ganglios preauriculares pues reciben drenaje de los párpados, de la conjuntiva palpebral y de la piel de la región temporal del conducto auditivo externo y cara anterior del pabellón de la oreja. Las infecciones en el rostro, párpados, herpes oftálmico inducen una adenitis. La combinación
de una lesión en los párpados y en la conjuntiva palpebral con una linfoadenopatía preauricular unilateral, se le conoce como síndrome óculo-ganglionar, también conocido como síndrome de Parinau. Entonces, acuérdense, combinación de lesiones de párpados, conjuntiva palpebral, más linfoadenopatía preauricular unilateral, síndrome de Parinau. Los ganglios submentonianos. Estos van a drenar la parte central del labio inferior, parte de la lengua y el mentón. Acá, la causa de las adenitis, pues van a estar relacionadas con estos ganglios. Los submaxilares, pues drenan, hacen el drenaje linfático de la lengua, encías, parte lateral del labio, y cuando hay alteraciones del cuero cabelludo también se pueden dar alteraciones a nivel de las encías y también cuando hay algún tipo de neoplasias. En los ganglios cervicales anteriores, pues estos se dividen en superficiales y profundos. Los superficiales van a recibir drenaje del pabellón de la oreja y región parotidia. Y en este caso, por ejemplo, cuando hay infecciones de las amígdalas, por eso es que se aumenta el tamaño. De ahí vamos con los ganglios supraclaviculares. Estos están interpuestos en el drenaje de la cabeza, también parte de la pared torácica y la mama. Por eso es que estos son muy importantes cuando hay alguna afección en esas zonas o alguna neoplasia. Por ejemplo, si el compromiso es bilateral, los supraclaviculares también pueden indicarnos que pueden sugerir alguna metástasis pulmonar de esófago o algún compromiso de las neoplasias de cavidad abdominal. Pero muchas veces solo tenemos un ganglio y que se llama ganglio centinela y que va a estar ubicado en la región supraclavicular izquierda, también conocido como ganglio de Virchow o de Trozier, que también nos va a estar indicando cáncer de estómago, tumor de riñón, ovario, testículos, cualquier relacionado con patologías abdominotorácicas, neoplásicas, y se va a ubicar detrás del ángulo que forma la clavícula, en la inserción con el músculo esternocleidomastoideo. También hay un aumento agudo del tamaño ganglionar y entonces pueden ser por infecciones, cualquier tipo de infección, pero también hay algunas adenopatías crónicas que ya pueden estar, que nos van a estar sugiriendo que el paciente padeció tuberculosis, sífilis, toxoplasmosis, algunas enfermedades hematológicas como las leucemias, enfermedades de Hodgkin, linfomas, también pues, nos van a presentar este tipo de adenopatías. Los ganglios en infecciones agudas están moderadamente aumentados, su consistencia es elástica, móviles y sensibles. En las adenopatías de Hodgkin, que ya hablábamos que son ya enfermedades específicas o de mucho o crónicas, pues acá son de gran tamaño, son indoloros y están libres. Las adenopatías de carcinoma pues son pétreas y habitualmente están adheridas a planos profundos. Y las adenitis por tuberculosis, pues estas presentan adherencias entre sí y también están adheridas a planos profundos y pueden producir accesos y fístulas. Entonces acá tenemos varios ejemplos de adenopatías, formación de abscesos y la ingurgitación yugular. En el examen físico del cuello no podemos dejar de hablar de la famosa tiroides. La famosa tiroides normalmente no es visible, salvo en condiciones patológicas, que es el denominado bocio. Al examinar la tiroides se le pide al paciente que va a deglutir a intervalos apropiados y así la tiroides va a ascender al revés de las masas no tiroideas. En el paciente obeso de cuello corto a veces nos limita la ubicación y entonces hay que hacer otro tipo de pruebas. Cuando se palpa un nódulo, debe determinarse su forma, tamaño, localización y consistencia. Entonces acá es importante que revisemos la anatomía de la tiroides y cómo está conformada. Y acá en esta imagen pueden ver la colocación de los dedos y el examinador se sitúa detrás del enfermo. Y entonces de ahí sale la maniobra de Kervine, que es de las más conocidas para evaluación de tiroides. El examinador se coloca detrás del paciente. El paciente debe estar sentado con el mentón elevado y los dedos pulgares del examinador deben
se colocan en el cuello posterior y los otros sobre los lóbulos laterales de la tiroides, dirigidos hacia arriba de la escotadura esternal. Entonces, se palpa el istmo de la tiroides y su movimiento hacia arriba se siente cuando le decimos al paciente que haga la acción de deglutir o trague. Bueno, casi siempre uno le dice, vaya, haga como que va a tragar saliva. Entonces, al hacer eso, ahí podemos realizar ese examen y si el paciente le cuesta definitivamente, pues podemos tener un vaso con agua para que esté tomando y así hacer las maniobras. Otras maniobras para examen físico de cuello, y específicamente de tiroides, la maniobra de Lahey y la maniobra de Trill. El aumento del tamaño de la tiroides se le denomina bocio y puede ser difuso, multinodular, uninodular. El bocio puede deberse a una hiperplasia difusa o nodular, a neoplasias benignas o procesos inflamatorios, en este caso una tiroiditis. El bocio difuso, en este la glándula va a estar comprometida en toda su extensión y un nódulo puede ser mayor que otro. En cambio, en el bocio multinodular también está comprometida toda la glándula y existen muchos espacios con diferentes consistencias en las diferentes zonas, lo que nos va a estar indicando como la antigüedad de ese tipo de lesión. El bocio uninodular, pues hay un aumento del volumen, pero ya más circunscrito a una zona. En el cáncer de tiroides, la consistencia es pétrea, al igual que en la tiroiditis de Riedel, y es que es una enfermedad rara que produce fibrosis. Entonces, acá eso nos ayuda a hacer el diagnóstico diferencial con el cáncer de tiroides. Al hacer el diagnóstico de bocio, debemos de precisar el estado funcional de la tiroides. Si es normal, es un bocio eutiroideo. Si es un bocio aumentado, es hipertiroideo y es un bocio disminuido, se llama hipotiroideo. La enfermedad de bocio difuso hipertiroideo más exoftalmo se le conoce como enfermedad de Drace-Basedow, que es de las que mencionamos al inicio cuando hablábamos de ojos, que el exoftalmo es bien característico de esta enfermedad. El diagnóstico del estado funcional de la tiroides también se hace a través de la existencia de los síntomas que el paciente nos va a indicar. Nos puede decir que ha estado perdiendo peso, hay una sudoración bastante intensa, puede haber intolerancia al calor, puede haber diarrea en el caso de hipertiroidismo y mixedema, intolerancia al frío, constipación o estreñimiento en el caso de hipotiroidismo. Aparte, en los síntomas así de tiroides, pues muchos refieren caída del cabello, la piel reseca, bastante adinamia, fatiga. Entonces tenemos que irlo relacionando para catalogar si es un hipertiroidismo o un hipotiroidismo. La presencia de masas sólidas es importante hacer la técnica de la transiluminación que permite distinguirla de una masa quística. Si sospechamos un bocio intratorácico, pues cuando el paciente realiza la elevación de los brazos sobre la cabeza, se produce una congestión del rostro y hay una dificultad respiratoria al estrecharse la abertura superior de la caja torácica, que puede ser una de las maniobras que pueden ayudar a realizar su diagnóstico. También debe investigarse la ronquera por congestión, sobre todo del nervio recurrente laringio o en algunos pacientes que, por ejemplo, han sido diagnosticados con cáncer de pulmón, pero ya está haciendo metástasis y está tomando el nervio recurrente laringio. Muchas personas empiezan a quedarse como roncas y empiezan a perder su voz o les cambia la voz. También otro síntoma importante con eso de la tiroides es que de repente el paciente puede decirle, fíjese que mi voz era así y ahora me ha cambiado. Entonces todos esos síntomas tenemos que estar bien alerta en tratarlos a tiempo. También puede haber un estridor inspiratorio por desplazamiento de la tráquea. En cuanto a la auscultación, esta nos puede revelar soplos de diferentes orígenes. En el focio hipertiroideo puede haber un soplo sistólico continuo acompañado de frémito. También podemos auscultar un soplo sistólico en estenosis carotidia y un soplo sistólico irradiado al cuello en la estenosis aórtica. Estos soplos se deben distinguir del zumbido venoso audible en el triángulo supraclavicular y en el triángulo posterior, el cual desaparece al comprimir las venas. Bueno, chicos, eso es todo. Básicamente esa es la clase que les traía
esta mañana. No sé si tienen alguna duda, alguna observación. Hola, si no hay ninguna, pues No, No, doctora, todo claro. bueno, y el contenido es bastante, la verdad que está bien extenso, así que es importante que también vayan a leer la bibliografía, porque acuérdense que para el examen pues vienen las preguntas del libro. Así que, pero espero que la clase les sirva por lo menos como una guía para enfocarse en las cosas que principalmente deben de conocer. Y de las cosas que les dije que tienen que ir a buscar, pues trastornos de la función olfatoria, cualitativos, cuantitativos y otras cositas que les iba mencionando, pues traten de buscarlas para que les quede más completa la clase. Así que fue un gusto haber estado con ustedes, los hice madrugar, pero por lo menos estaban fresquitos en su pensamiento, así que tengan un buen día. gracias, doctora. Muchísimas gracias, doctora. Pasen Gracias. buen día.